David me arrancó la tarjeta de embarque de la mano. Le dio el asiento confirmado a la mujer con la que una vez planeó casarse. Clara sufre ataques de pánico si vuela sola, anunció. Lo dijo lo suficientemente alto para que media puerta de embarque lo oyera. Puedes tomar el vuelo de la noche, Elena. Deja de hacer que todo gire en torno a ti. Mi padre iba a entrar en cirugía de emergencia en menos de 4 horas. A nuestro alrededor, los desconocidos apartaban la mirada. Usaban ese silencio incómodo de quienes presencian una simple discusión matrimonial. Clara estaba de pie junto a mi marido. Llevaba un abrigo color crema. Tenía una mano delicadamente apoyada en su pecho. La tarjeta de embarque en sus dedos llevaba el número de asiento que había sido mío. Era el Dosa, el mismo asiento que había cedido en mi vida anterior. El mismo vuelo que vi partir mientras la tormenta rugía sobre Madrid. Después de eso, cada vuelo a Barcelona fue cancelado. Fue la misma elección, la que me había costado la última hora de consciencia de mi padre. Por un segundo terrible, pude oler la lluvia sobre cristales rotos. Pude sentir el volante resbalando entre mis manos 3 años después. Conducía a través de una tormenta. Buscaba los documentos que David me había ocultado. Recuerdo unas luces de coche atravesando el parabrisas. Y recuerdo haber entendido, demasiado tarde, que el hombre al que había protegido se pasó años organizando mi dolor para su propio beneficio. Entonces, el aeropuerto volvió a enfocarse. Puerta 17. Era el 18 de abril, a las 5:15 de la tarde. Tenía 32 años otra vez. David confundió mi silencio con rendición. «Hay un vuelo a las 9:40», dijo. «Ya te he puesto en lista de espera. ¿Cancelaste mi reserva confirmada?» «Cambié la reserva. Hay una diferencia». Clara le tocó el brazo. «David, quizás debería quedarme. No quiero que Elena piense que le estoy quitando algo». Me miró mientras lo decía. David inmediatamente apretó su mano alrededor de la de ella. «No, me necesitas». En mi vida anterior, esas 3 palabras me habían roto por dentro. Esta vez, lo aclararon todo. Abrí la aplicación de la aerolínea. Hice capturas de pantalla de la reserva cancelada, de la hora del cambio y del dispositivo que accedió a mi cuenta. Era la tablet de David. Se conectó a las 3:51 p.m., 17 minutos después de que el hospital nos llamara. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, guardando el registro. Su expresión se endureció. «No conviertas esto en una prueba». Lo miré por primera vez. «Ya lo has hecho tú». Caminé hasta el mostrador de la puerta. Le pedí a la supervisora una nota escrita. Debía confirmar que mi reserva fue alterada sin mi presencia. Su placa decía Maya Ortiz. Nos miró a David y a mí, y luego bajó la voz. «Señora Hart, su marido usó la autorización de viajes corporativos. Liberó su asiento y asignó la plaza a la señorita Benítez. Por favor, conserve el historial de la transacción». David se acercó por detrás. «Elena, ya basta». Me quité el anillo de bodas. No lo tiré. No di un discurso. Lo guardé en el bolsillo, con cremallera de mi bolso, donde ya no podría decidir nada por mí. Entonces llamé a un número que no había usado en 6 años. Marisol Vega respondió al segundo tono. «Operaciones de vuelo de Hartwell. Soy Elena Hart». Hubo un breve silencio. Luego, su voz cambió. «Señorita Hart, ¿qué necesita? Prepara el Hartwell 7 para Barcelona». David se rió a mis espaldas. Creía que estaba fanfarroneando. Porque me había negado a subir a un avión privado desde que murió mi madre. Creía que el miedo te hacía permanentemente débil. Creía que mi lugar a su lado siempre estaría vacío hasta que él decidiera devolvérmelo. Miré a través del cristal de la terminal. Vi la pista que oscurecía. «Necesito que despeguemos en 30 minutos», dije, y eliminé a David Montero de todas mis autorizaciones de vuelo. Un vehículo de operaciones del aeropuerto me recogió 12 minutos después. Su luz ámbar intermitente se reflejaba en las ventanas. Avanzaba por la vía de servicio hacia la terminal de aviación ejecutiva de Barajas. A través del cristal tintado, todavía podía ver a David. Estaba de pie en la puerta 17.
Tenía el teléfono pegado a la oreja. El mío vibraba dentro de mi bolso. Lo apagué. Ese simple gesto se sintió más definitivo que quitarme el anillo. Durante 6 años, David había sabido dónde estaba a cada hora. Habíamos compartido la ubicación porque hacía el matrimonio más seguro. En la práctica, él revisaba la mía cuando llegaba tarde y desactivaba la suya cada vez que Clara venía a la ciudad. Yo había llamado a eso un compromiso. Ahora lo llamaba por su nombre, control, moviéndose en una sola dirección. Marisol me esperaba fuera de la sala de aviación de Hartwell. Tenía unos 50 y tantos años. Tenía canas plateadas en su pelo oscuro y la misma mirada directa que recordaba de mi infancia. Había supervisado los vuelos de mi familia desde que era niña. Cuando salí del vehículo, no preguntó por qué había vuelto. Miró mi mano izquierda vacía, luego mi rostro. «La aeronave está repostada», dijo. «El capitán Reeves ha presentado la ruta más rápida disponible. Se está formando mal tiempo al oeste de la ciudad. Debemos partir antes de la parada en tierra». Se me hizo un nudo en la garganta. Detrás de las puertas de cristal, el Hartwell 7 esperaba. El cielo de la tarde era gris. No era el mismo avión en el que había muerto mi madre. Lo sabía racionalmente. El accidente involucró a una compañía de charter, un fallo de mantenimiento y decisiones de personas que luego fueron a prisión. Al miedo no le importan las distinciones racionales. El Gulfstream en la pista se convirtió en cada llamada sin respuesta, en cada fotografía de metal retorcido, en cada pésame de alguien que no sabía qué decir. Mis pies se detuvieron. Marisol se quedó a mi lado sin tocarme. «No tienes que demostrar nada, subiendo a bordo», dijo. «No estoy demostrando nada». «Entonces, ¿por qué vas?» Porque mi padre había preguntado por mí, porque en mi vida anterior me senté bajo una pantalla de salidas. Vi la palabra cancelado junto a cada vuelo a Barcelona, porque David me había abrazado mientras lloraba, y susurró que no había nada que pudiera haber hecho, porque 3 años después encontré un mensaje que le envió a Clara esa noche. Ella se lo ha perdido. Tomás no podrá advertirla ahora. Miré el avión de nuevo. Voy porque alguien intentó decidir dónde se me permitía estar. Marisol asintió una vez. Esa es una razón mejor. La tripulación había eliminado cualquier sonido innecesario de la cabina. Sin música, sin televisión, sin una botella de champán esperando como una celebración. Me abroché el cinturón de seguridad con ambas manos. El capitán Reeves regresó antes de que la puerta se cerrara. Era de hombros anchos, tranquilo y cuidadoso. «Señorita Hart, tenemos una ventana de tiempo despejada. El tiempo de vuelo es de 1 hora y 50 minutos. Puede haber ligeras turbulencias durante el ascenso. Avíseme antes de que ocurra. Lo haré. Y si le pido que demos la vuelta, damos la vuelta». La certeza de su respuesta me tranquilizó. David había pasado años haciendo que cada límite pareciera irrazonable. La tripulación trató mi petición como simple información. Mientras el avión comenzaba a rodar, mi teléfono se iluminó de nuevo. Había desactivado las llamadas, no el dispositivo. 23 mensajes esperaban. «David, ¿qué estás haciendo exactamente?» «David, Clara está llorando por el espectáculo que has montado». «David, no puedes usar un jet privado solo para castigarme». «David, llámame antes de que nos avergüences a los dos». «Clara, lo siento mucho. Nunca quise esto». «Clara». David está bajo mucha presión. «Clara, por favor, no le hagas elegir entre nosotras». Ese último mensaje casi me hizo reír. Él ya había elegido. Lo que Clara no entendía era que yo, finalmente, también había elegido. Hice capturas de pantalla. Se las reenvié a Nuria Hill. Nuria y yo nos conocimos en mi primer año en la Fundación Hartwell. Nos había representado en una disputa con un contratista, un hombre que creía que una sonrisa excusaba facturas falsas. Después de que desmontara su historia en 20 minutos, nos hicimos amigas. En mi vida anterior, no la llamé hasta que el daño ya estaba hecho. Esta vez, le envié una frase. «Necesito que guardes todo y te prepares para un divorcio».
Su respuesta llegó antes del despegue. No borres nada. No firmes nada. No hables de finanzas con David sin mí. Te llamo cuando aterrices. El avión giró hacia la pista y mis palmas se enfriaron. Los motores rugieron. Durante 8 años había evitado este momento. Había volado comercialmente, porque las cabinas grandes hacían que el cielo se sintiera menos personal. Había cogido trenes cuando era posible. Me había saltado viajes familiares diciendo que estaba ocupada. David siempre había elogiado mi sencillez en público, pero en privado había llamado a mi miedo inconveniente, sobre todo cuando alteraba sus planes. A Clara, en cambio, se le permitía tener miedo de cualquier cosa. Multitud, aeropuertos, estar sola, ver a David con su esposa. Su miedo la hacía preciosa. El mío me hacía difícil. El avión aceleró. Cerré los ojos y me aferré al asiento de cuero. Las ruedas se despegaron del suelo. Contra todo pronóstico, nada se hizo añicos. Ninguna alarma sonó. Madrid quedó debajo de nosotros, en líneas plateadas y bloques oscuros. Las nubes se abrieron, y durante varios segundos, la ciudad pareció lo suficientemente pequeña como para caber bajo mi mano. Había esperado terror. En su lugar, debajo de él, encontré ira. Una ira limpia, útil. Para cuando el capitán Reeves anunció la altitud de crucero, podía respirar de nuevo. Abrí mi portátil. La cuenta de viajes mostraba la secuencia exacta. 3, 30 y 4 p.m. El Hospital General de Barcelona me llama. 3, 30 y 9 p.m. David accede a nuestro perfil de viajes compartido. 3, 40 y 3 p.m. Busca asientos en el vuelo 482. 3, 51 p.m. Libera a la pasajera Elena Hart del asiento 2A. 3, 52 p.m. La pasajera Clara Benítez es añadida a la reserva corporativa. 3, 55 p.m. Elena Hart es puesta en lista de espera para el vuelo de las 9:40 p.m. No había actuado en un momento de pánico. Lo había hecho con calma, antes de decírmelo. Reenvié el registro de auditoría a Nuria. Copié la información de contacto de Maya Ortiz. Luego accedí al portal de la familia Hartwell. Mi padre le había dado a David una autorización limitada años antes. Era para comunicarse con los administradores de nuestras propiedades. Se suponía que la autorización expiraría después de 6 meses. Todavía estaba activa. Mi corazón empezó a latir más fuerte. En mi vida anterior, había asumido que el acceso más amplio llegó después de la muerte de mi padre. Había creído que lo firmé durante esas semanas borrosas de duelo. Quizás David había empezado antes. Revoqué la autorización. Luego cambié la contraseña de mi portal. Eliminé sus dispositivos de confianza. Y solicité un informe de acceso completo. Apareció una advertencia. Esta acción puede afectar a solicitudes de terceros pendientes. Hice clic en continuar. 3 solicitudes desaparecieron del panel. Una involucraba a Montero Arquitectos, la firma de David. Otra, la garantía de alquiler residencial de Margarita Montero. La tercera involucraba a Solas House S.L., la empresa de Clara. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras dejaron de moverse. Nuria llamó a través del sistema del avión. ¿Qué pasó en el aeropuerto?, preguntó. Se lo conté sin que me interrumpiera. Cuando terminé, dijo: ¿Sabía David del estado de Tomás antes de cambiar la reserva? Sí. ¿Sabía que estabas designada como apoderada médica? Sí. ¿Sabía que no había otros asientos confirmados? Sí. Entonces no dejes que reduzca esto a un desacuerdo matrimonial. La intención importa. Encontré 3 solicitudes pendientes en el portal familiar. ¿De qué tipo? Se las describí. No abras ningún documento adjunto, dijo. Descarga el registro de acceso y deja los archivos intactos. Necesitamos preservar los metadatos. Hice exactamente eso. Elena, continuó. ¿Estás a salvo? La pregunta me sorprendió. David nunca me había pegado. No gritaba a menudo. Prefería la decepción, el silencio
y reorganizar los hechos. Lo hacía hasta que yo me disculpaba por reaccionar a algo que él había hecho. Estoy en el avión. Eso no es lo que he preguntado. Miré las nubes. No lo sé todavía. Entonces asume que necesitas distancia hasta que sepamos más. El avión descendió hacia Barcelona bajo un cielo violeta. Hubo turbulencias, tal como el capitán Reeves había advertido. Mis dedos se aferraron al reposabrazos, pero no le pedí que diera la vuelta. Cuando aterrizamos, lloré, no de forma dramática, sin sollozos. Simplemente, las lágrimas se deslizaron por mi cara. Las ruedas tocaron la pista y se mantuvieron firmes. Marisol me dio un pañuelo cuando se abrió la puerta de la cabina. «Subiste a bordo», dijo. «Casi no lo hago. Eso también cuenta». Un coche me llevó directamente al Hospital General. La planta de cirugía olía a desinfectante y a café quemado. Sofía Sanz, la jefa de personal de mi padre, me recibió junto a los ascensores. Su trenza, normalmente perfecta, se había deshecho. Sus ojos estaban rojos. «Has llegado». «¿Cómo está?» «Estable, por ahora». «El doctor Sáez quiere operar en cuanto llegue el segundo equipo. Se negó a recibir más sedación hasta verte». La seguí a través de 2 puertas de seguridad. Mi padre parecía más pequeño que esa mañana. Thomas Hart había construido empresas, había discutido con senadores, y una vez despidió a una sala entera de consultores. Ninguno podía explicar sus propios gráficos. Verlo bajo una manta blanca de hospital parecía imposible. Sus ojos se abrieron cuando me acerqué. «Elena». Le tomé la mano. «Estoy aquí». Miró más allá de mí. «¿David?» «En un vuelo comercial. ¿Por qué no estás con él?» La respuesta subió por mi garganta. Porque regaló mi asiento. Porque había planeado que no llegara. Porque ya había vivido la noche en que esta habitación se quedó vacía. Forcé mi voz para que se mantuviera firme. Tomó otra decisión. Mi padre me estudió. Incluso con dolor. Siempre había sido difícil engañarlo. «Volaste en el Hartwell 7. Sí. Odias ese avión». Odiaba más que me mantuvieran alejada. Algo en su expresión se suavizó. El doctor Sáez entró con una tablet y explicó el procedimiento. El desgarro en la aorta de mi padre era grave, pero estaba contenido. Necesitaban operar de inmediato. Él entendía el riesgo. «Necesito 2 minutos con mi hija», dijo cuando el doctor se fue. Apretó sus dedos alrededor de los míos. «Abre el segundo cajón del escritorio de mi estudio cuando esto termine». «Papá, escucha». David vino a verme el mes pasado. Me quedé quieta. Dijo que estabas abrumada. Sugirió que lo autorizara a gestionar asuntos del patrimonio familiar. ¿Qué asuntos? Garantías de crédito, votos sobre propiedades, aprobaciones de la fundación. ¿Firmaste algo? No. El alivio duró menos de 1 segundo. Tenía documentos preparados, continuó mi padre. Uno de ellos incluía Solas House, la empresa de Clara. Sus ojos se agudizaron. ¿Sabes lo de ella? Sé lo suficiente. Le dije que hablaría contigo. Me pidió que no te preocupara hasta después del proyecto de Barcelona. Los monitores a su lado continuaban su ritmo silencioso. En mi vida anterior, él había muerto sin decírmelo. David sabía que tenía la intención de advertirme. El billete de avión nunca se había tratado solo de sentarse junto a Clara. Le revoqué el acceso al portal, dije. Bien. También voy a pedir el divorcio. Mi padre cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, no preguntó si estaba segura. No dijo que el matrimonio requería paciencia. Dijo, asegúrate de que sea tu decisión, no la mía. Lo es. Entonces, hazlo a fondo. El equipo quirúrgico regresó. Caminé junto a su cama hasta la línea roja en el suelo, el lugar donde las familias tenían que detenerse. Estaré aquí cuando te despiertes, le dije. Me dedicó una sonrisa apenas perceptible. Más te vale. Trajiste el avión rápido. Las puertas se cerraron. Estuve sola en el pasillo menos de 5 minutos. Entonces los ascensores se abrieron. David salió primero, con Clara sujetándole del brazo.
Habían llegado con maletas de mano a juego. Parecía que se registraban en un resort, no en un hospital. David me vio y se detuvo. Por un momento, una sorpresa genuina cruzó su rostro. «¿Estás aquí?» «Sí». «¿Cómo?» La mirada de Clara se desvió hacia la ventana. El coche de Harwell esperaba abajo. Su boca se tensó. David entendió. «Realmente cogiste el jet. Mi padre está en cirugía. Podrías habérmelo dicho. Sabías dónde tenía que estar». Bajó la voz. «Me hiciste quedar como un idiota en el aeropuerto». Miré a Clara, que todavía le sujetaba del brazo. «Te las arreglaste para eso sin mi ayuda». Clara lo soltó. «Solo vine porque David pensó que no debería volar sola. Esta es una planta familiar restringida». Sus ojos se abrieron de par en par. «No estoy tratando de entrometerme». «Entonces, no lo hagas». David se interpuso entre nosotras. «Clara ha venido hasta aquí. No vas a enviarla abajo como a una extraña. Es una extraña para mi padre. Es importante para mí». Las palabras quedaron suspendidas en el pasillo. En mi vida anterior, las había oído como una amenaza. Esta vez, las oí como una definición. Pulsé el botón de seguridad junto al puesto de enfermería. Se acercó un oficial del hospital. «La señorita Benítez no es una visitante autorizada», dije. «Por favor, acompáñela a la sala de espera pública». David me miró fijamente. «No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio». El oficial se dirigió a Clara. Ella miró a David. Esperaba que él me desautorizara, pero no pudo. Esta planta no le pertenecía. Tampoco yo. El rostro de Clara cambió mientras el oficial se la llevaba. La expresión frágil desapareció primero. Lo que quedó fue frío y furioso. David esperó a que las puertas del ascensor se cerraran. «¿Qué te pasa? Mi padre podría morir esta noche. Y estás usando eso para castigar a Clara». Casi admiré la velocidad con la que reorganizaba la realidad. «Cancelaste mi asiento después de que el hospital llamara. Estaba teniendo un ataque de pánico. Lo hiciste 17 minutos antes de llegar a la puerta». Su rostro se quedó en blanco. Continué. «Tengo el registro de la cuenta. Conservé el historial de cambios. La supervisora de la puerta documentó lo que hiciste. ¿Estás reuniendo pruebas contra tu marido?» «Me estoy protegiendo de él». Se quedó mirando mi mano desnuda. «¿Dónde está tu anillo?» «A salvo». «Póntelo». «No». La palabra salió con facilidad. Quizás porque ya la había dicho en otra vida y nadie me escuchó. O quizás porque esta vez me estaba escuchando a mí misma. David miró más allá de mí, hacia las puertas de cirugía. «Tu padre te ha metido algo en la cabeza. Me dijo que pediste poderes sobre el patrimonio familiar». Su expresión cambió solo ligeramente. Fue suficiente. Esa fue una conversación práctica. Habló de la empresa de Clara. Tiene un negocio legítimo. Entonces, ¿por qué necesitaba la garantía de mi familia? No entiendes la estructura de financiación. Entiendo que hablaste de mis activos con mi padre sin decírmelo. Estaba tratando de construir algo para nosotros. ¿Para nosotros? ¿La empresa de Clara era nuestro futuro? Se pasó una mano por la cara. «Estás siendo emocional. Podemos hablar de esto después de que Tomás esté estable». Esa frase me funcionó la última vez. Frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Antes de que pudiera responder, Sofía se acercó. Tenía una carpeta en la mano. «Elena, encontré el correo que el señor Hart me pidió que conservara». Miró a David. «El del auditor externo». El hombro de David se tensó. Sofía me lo entregó. El asunto decía: «Consulta de garantía no autorizada. Montero Arquitectos y Solas House S.L.». Debajo había una advertencia del auditor. Alguien con las credenciales de David había intentado saber cuánto crédito se podía solicitar, usando como garantía los activos del patrimonio Hartwell. La solicitud se había hecho 6 semanas antes. Levanté la vista. David se había puesto pálido. Por primera vez desde el aeropuerto, entendió algo. Había llegado antes de que él pudiera controlar la situación. Mi padre sobrevivió a la cirugía. A las 2:13 de la mañana, la doctora Sáez salió por las puertas dobles. Se quitó el gorro quirúrgico. «La reparación fue según lo planeado», dijo.
Las próximas 24 horas son críticas, pero está estable. Mis rodillas casi cedieron. Sofía me sujetó por el codo. En mi vida anterior, esas puertas se habían abierto a la 1:47. Un cirujano diferente había caminado hacia mí con las manos cruzadas. Había llegado 6 minutos tarde. David me había abrazado mientras me derrumbaba. Me dijo que mi padre sabía que lo quería. Había respondido preguntas por mí. Había firmado formularios por mí. Y me guió a través del duelo con una ternura tan ensayada que confundí el control con el cuidado. Ahora mi padre estaba vivo. David estaba al otro lado de la sala de espera, pero no fui hacia él. Clara había regresado de la sala pública después de medianoche. Se sentó a su lado con la cabeza en su hombro. Usaba el mismo abrigo color crema como manta. Cuando la doctora Sáez anunció el éxito, David cruzó la habitación. «Gracias a Dios», dijo, tratando de alcanzarme. Di un paso atrás y su mano se cerró en el aire. «Elena, voy a la UCI. Deberíamos ir juntos». «No». Miró hacia las enfermeras y bajó la voz. «¿Piensas comportarte así toda la noche?» «Sí». La respuesta lo sorprendió. Clara se levantó. «Quizás debería irme». David se giró inmediatamente. «No tienes hotel». Sí lo tenía. Lo sabía, porque había recibido la notificación del cargo. Fue en nuestra tarjeta conjunta, 40 minutos antes. Una suite en el Palace, 1.800 euros, por 2 noches. Reservada a nombre de Clara Benítez. Pagada con una tarjeta del hogar que extraía fondos de una cuenta que yo financiaba. Abrí mi aplicación bancaria. El cargo estaba junto a otros 3. Servicio de coche desde el aeropuerto. Servicio de habitaciones. Y una compra en una boutique del aeropuerto. Congelé la tarjeta. El teléfono de David vibró casi al instante. Miró la pantalla. «¿Qué has hecho?» Dejé de pagar su hotel. Las mejillas de Clara se sonrojaron. «Iba a devolvértelo». «No me lo pediste», David dijo. «La tarjeta es compartida. Se comparte entre mi marido y yo». David se acercó más. «No la humilles por una habitación de hotel. Usaste nuestra cuenta del hogar para pagar la suite de otra mujer. Y lo hiciste mientras mi padre estaba en cirugía. Vino aquí por mí. Entonces paga tú». Me miró fijamente. Su cuenta corriente personal tenía menos de 4.000 euros. Lo sabía porque yo había depositado el dinero durante 6 años. Los ingresos de David se habían destinado a su negocio, sus inversiones y sus proyectos. Los míos cubrían la hipoteca, los impuestos, los viajes y los seguros. También el piso de su madre y casi todos los gastos de nuestra vida. Él lo llamaba eficiente. Yo lo había llamado sociedad. Clara sacó lentamente su propia tarjeta. El gesto habría parecido digno si no hubiera esperado. Esperó hasta que la mía dejara de funcionar. David me siguió al pasillo. «Descongélala». «No. Clara no puede permitirse esa suite. Entonces debería elegir una habitación menos cara. Estás siendo vengativa. Estoy separando mi dinero de tus decisiones. No puedes hacer eso sin discutirlo conmigo. Acabo de hacerlo. Entré en la unidad de cuidados intensivos y lo dejé fuera». Mi padre permaneció sedado durante la mañana. Sofía se sentó a su lado. Me reuní con Nuria en una sala de consulta privada 2 plantas más abajo. Llegó con pantalones negros, un abrigo azul marino y una expresión seria, la que reservaba para quienes subestimaban el papeleo. Me abrazó una vez. Luego colocó 3 blocs de notas legales sobre la mesa. «Empieza por el aeropuerto», dijo. Describí todo de nuevo, en orden exacto. Nuria anotó horas, nombres, frases y la ubicación de cada conversación. Cuando mencioné mi recuerdo de la vida anterior, me detuve. No podía decirle que había muerto. Todavía no. En su lugar, dije: «Tengo razones para creer que David quería evitar que llegara a mi padre». «¿Qué razones?» «Sé lo que hace cuando estoy de duelo». Nuria me estudió, pero no insistió. «Entonces probaremos lo que hizo esta vez». Revisamos el correo electrónico de auditoría. La consulta de garantía se originó desde una IP de Montero Arquitectos. Se usaron las credenciales de David. La solicitud nombraba 2 posibles beneficiarios.
su firma de arquitectura y Solais House. La línea de crédito propuesta era de 48 millones de euros. ¿Autorizaste esto?, preguntó Nuria. No. ¿Lo hizo Tomás? No. ¿Ha tenido David alguna vez poderes financieros sobre el patrimonio Hardwell? Solo acceso de comunicación limitado durante una renovación. Eso no es autoridad financiera. Se la revoqué anoche. Bien. Ahora necesitamos averiguar si la presentó como algo más. Abrió otro archivo. Hice una búsqueda preliminar sobre Solas House. La empresa tiene múltiples obligaciones vencidas. 2 exempleados demandan por salarios impagados. También hay una reclamación pendiente de un socio hotelero. Clara le dijo a David que la empresa se estaba expandiendo. Técnicamente, la deuda puede expandirse. A pesar de todo, sonreí. Nuria deslizó un documento hacia mí. Esta es una notificación de preservación. Cuando David la reciba, estará legalmente obligado a no destruir registros. Envíala hoy. Ahora me observó la cara. Elena, una vez que empecemos, él entenderá que esto no es una amenaza. No lo es. ¿Qué quieres del divorcio? La pregunta debería haber sido complicada. En mi vida anterior, había querido disculpas y explicaciones. Pruebas de que 6 años no fueron un error. Quería que David admitiera que me amaba más. Que Clara desapareciera. Que el matrimonio volviera a algo que nunca existió. Esta vez, lo sabía. Quiero mi nombre fuera de cada deuda que él creó. Quiero el acceso a mis activos cerrado. Quiero la casa protegida. Y quiero una contabilidad financiera completa. Emocionalmente, quiero que deje de tener derecho a preguntar dónde estoy. Nuria también lo anotó. Pasamos 6 horas, revisando cuentas. El patrón surgió lentamente. Porque David nunca había tomado una cantidad enorme de una vez. Fue sacando dinero a cuentagotas. 3.000 euros cada mes para el piso de Margarita en Arturo Soria. 12.000 para el seguro de salud de Montero Arquitectos. 35.000 para un concurso de diseño en Copenhague. 70 y 2.000 como consultoría de hospitalidad pagados a Solas House. Otros 140.000 transferidos a través de una cuenta de proveedor. Hice clic en las facturas de respaldo. Consultoría de bienestar. Planificación de retiros ejecutivos. Investigación de entorno de marca. Clara había estado facturando a la firma de mi marido, por servicios que nadie podía describir. Y mi dinero pagaba las facturas. ¿Quieres detener las transferencias recurrentes?, preguntó Nuria. Mi dedo se cernía sobre la pantalla. Una voz familiar se alzó dentro de mí. David se sentirá avergonzado. Margarita entrará en pánico. La gente dirá que usaste el dinero para controlarlo. Entonces vino otro recuerdo. David sentado junto a mi cama de hospital. Fue después de un colapso por estrés, en mi vida anterior. No puedes seguir usando el dinero para castigar a todos, había dicho. Fue después de que yo cuestionara una transferencia de 6 cifras. Yo me había disculpado. 3 días después, le envió a Clara otro pago. Seleccioné cada transferencia automática. Todas las conectadas a Montero Arquitectos, Margarita Montero y Solas House. Cancelar, cancelar, cancelar. La pantalla pidió confirmación e hice clic en sí. No estoy castigando a nadie, dije. Estoy terminando pagos que nunca acepté hacer. Nuria asintió. Esa distinción importará. Para cuando mi padre despertó, los primeros muros financieros se habían levantado. Su voz era débil, pero su mente estaba clara. Tienes un aspecto terrible, susurró. Tú también. Bien. Odiaría estar solo. Me senté a su lado, le sostuve una taza de hielo mientras me decía dónde encontrar la llave. La llave del segundo cajón. Los documentos en su estudio incluían copias de las solicitudes de David, también notas manuscritas de su conversación, y un correo que Tomás había redactado pero nunca me envió. Elena, me preocupa que David trate tu patrimonio como si el matrimonio le diera la propiedad. No es así. El amor no es una autorización. Por favor, no firmes nada por miedo a parecer desleal. Leí el correo electrónico 3 veces. El amor no es una autorización.
Desearía haber entendido eso antes de morir una vez. David regresó a Madrid 2 días después. Me quedé en Barcelona hasta que mi padre salió de cuidados intensivos. Durante ese tiempo, Nuria presentó la notificación de preservación, solicitó registros bancarios y preparó los papeles de separación. También eliminé a David de nuestra cuenta compartida en la nube. Así descubrí el dispositivo oculto, una tablet registrada en nuestra red doméstica. Seguía sincronizando fotos después de que cambiara la contraseña. Pertenecía a la antigua oficina de David, un dispositivo que, según él, se había roto el año anterior. La tablet estaba activa. Alguien la había usado la noche anterior. Nuria me dijo que no accediera a ella de forma remota. Documentamos dónde está y la recuperamos legalmente de tu propiedad, dijo. La casa en la calle Aravaca había sido mía antes del matrimonio, un legado de mi madre a través de un fideicomiso separado. David y yo la renovamos juntos, pero el título nunca cambió. Le había ofrecido añadir su nombre después de nuestro 5º aniversario. Él dijo que el papeleo no importaba entre gente que confiaba. En ese momento me pareció romántico. Ahora me preguntaba si sabía que el acuerdo prenupcial dificultaba revertir cualquier transferencia. Regresé a Madrid en el Hartwell 7. El segundo vuelo seguía siendo aterrador, pero no imposible. Eso importaba más. Nuria me acompañó a la casa. También un especialista forense y un cerrajero. David había recibido la notificación. Sabía que recogeríamos mis documentos personales. Abrió la puerta principal antes de que yo llegara. ¿Has traído a una abogada? Sí. Ni siquiera podías hablar conmigo a solas. No. Sus ojos se desviaron hacia Nuria. Esto es un matrimonio, no una disputa corporativa. Nuria sonrió sin calidez. Entonces no deberías haber usado cuentas corporativas para financiar a tu novia. No es mi novia. Una mujer apareció en lo alto de las escaleras. Era Clara. Llevaba mi cardigan de cachemira gris, el que compré en Edimburgo con mi padre, el año antes de mi boda. David lo sabía. Clara se cruzó de brazos. Vine porque David no se encontraba bien. Miré la bolsa de viaje junto a las escaleras. Pareces muy comprometida con su recuperación. David se interpuso en mi camino. Se quedó en la habitación de invitados. No pregunté. Estás asumiendo lo peor. Estoy observando lo que tengo delante. Clara tocó la manga de mi cardigan. Derramé café en mi blusa. David dijo que podía tomar prestado esto. Quítatelo. Su rostro cambió. Perdona, eso me pertenece. Es una chaqueta de punto. Entonces, quitártela no debería ser difícil. La mandíbula de David se tensó. Elena, no vas a obligarla a desnudarse en el pasillo. Nuria y yo esperaremos en el estudio. Clara puede devolver mi propiedad y marcharse. Esta también es mi casa. Durante los próximos 30 días. Tienes derechos de ocupación según el acuerdo prenupcial. Eso no le da permiso a Clara para quedarse aquí. Me miró fijamente. Ya revisaste el acuerdo prenupcial. Revisé todo. La confianza abandonó su rostro por un momento. Había esperado emoción, lágrimas, rabia, acusaciones. No se había preparado para un calendario. Clara bajó 15 minutos después. Llevaba su propio abrigo y el cardigan doblado. Me lo entregó. Espero que un día te des cuenta de que David solo intentaba ayudarme. Ya me di cuenta de que intentaba ayudarte a ti. Esperó más. No hubo más. Al pasar, susurró. No puedes retener a un hombre con contratos. La miré. No estoy tratando de retenerlo. Por primera vez, pareció insegura. El especialista forense encontró la tablet. Estaba dentro de un cajón cerrado con llave en el despacho de David. Él afirmó que se había olvidado de que estaba allí. El especialista fotografió el cajón, el dispositivo, el cargador y los documentos. Luego selló la tablet en una bolsa de pruebas. Recogí mi pasaporte, mi certificado de nacimiento y los registros del patrimonio. También el inventario de joyas y las cartas de mi madre. David me siguió de habitación en habitación. ¿Cuánto tiempo vas a alargar esto? La notificación de separación te da 30 días para conseguir un abogado. No quiero un abogado. Quiero que mi esposa deje de actuar como una loca. Nuria levantó la vista de sus notas. Usa esa palabra otra vez
y la añadiré al registro de comunicaciones. Él la ignoró. Elena, tu padre sobrevivió. Llegaste allí. No pasó nada. Todo en mí se quedó quieto. Realmente creía que el daño solo contaba cuando ocurría el peor resultado posible. No sabías que sobreviviría. Sabía que los médicos eran competentes. Sabías que podría no llegar a él. Tenías otras opciones. También Clara. Ella me necesitaba. Mi padre me necesitaba. Eso es diferente. Sí, dije. Lo es. No entendió que estaba de acuerdo por última vez. Esa noche, Margarita Montero exigió una cena familiar. Una oportunidad para aclarar las cosas. Nuria me aconsejó no ir. Fui porque Margarita había pasado 6 años describiendo mi apoyo como la generosidad de David. Quería escuchar qué quedaba cuando los pagos se detuvieran. La cena tuvo lugar en su piso con vistas al lago. Yo había pagado la fianza, el alquiler, las tasas y el salario de la limpiadora. Margarita se sentó a la cabecera de la mesa como si ella hubiera comprado la vista. El hermano menor de David, Raúl, asistió con su esposa, Laura. Ambos parecían incómodos. Clara no fue invitada. Aunque Margarita se refirió a ella repetidamente como esa pobre chica. «Humillaste a David en un hospital», comenzó Margarita. «Impedí que una visitante no relacionada entrara en una planta quirúrgica. ¿Sabes a lo que me refiero?» «Normalmente sí». David me lanzó una mirada de advertencia. Margarita continuó. «El matrimonio requiere generosidad. David ha apoyado tus miedos, tus humores y tu obsesión. Coloqué mi servilleta junto a mi plato. ¿Cómo me ha apoyado David?», parpadeó, emocionalmente. «Específicamente. Esto no es un tribunal. No. En un tribunal, las afirmaciones requieren pruebas». Raúl bajó la mirada para ocultar una reacción. El rostro de Margarita se tensó. «Mi hijo te dio una vida normal cuando tu familia solo pensaba en el dinero». La frase aterrizó exactamente donde debía. David la había usado muchas veces. Me había rescatado de la riqueza. Me había enseñado a ser ordinaria. Y me había amado a pesar de mi origen. Abrí la carpeta que Nuria había preparado. Pagué la entrada del primer estudio de David. David se puso rígido. Pagué el alquiler de la firma durante 19 meses. Cubrí la fianza de tu piso, tu alquiler mensual, las tasas y 4 vacaciones. Los labios de Margarita se separaron. Pagué la factura legal de emergencia de Raúl hace 3 años. Raúl levantó la vista bruscamente. «Vaya», David dijo que él la cubrió. Usó una transferencia de mi cuenta personal. David habló entre dientes. «Esto es innecesario». También pagué 212.000 euros a proveedores de la empresa de Clara. Laura dejó lentamente su copa de vino. Margarita miró a David. «¿De qué está hablando?» «Elena maneja nuestras finanzas. Hace que gastos normales suenen sospechosos». Deslicé copias de las transferencias sobre la mesa. «Entonces, explícalas normalmente. Nadie tocó la comida». Margarita hojeó las páginas. Su expresión cambió al ver la cantidad junto a su nombre. «Esto no puede ser correcto». «Es exacto. David me dijo que el piso era parte de su compensación». Raúl miró fijamente a su hermano. «Me dijiste lo mismo sobre la factura legal». David empujó su silla hacia atrás. «Estaba protegiendo vuestra dignidad». «¿Con su dinero?», preguntó Raúl. «Estamos casados. Es nuestro dinero». Saqué la última página de la carpeta. «Nuestro acuerdo prenupcial dice lo contrario». Margarita me miró. «¿Usarías un tecnicismo legal contra tu marido?». «El acuerdo legal existe porque mi madre lo exigió antes de morir». Eso la silenció por medio segundo. Luego se recuperó. «Tu madre nunca confió en David». «Mi madre nunca conoció a David». «Entonces tu padre la envenenó contra el matrimonio». «Mi madre creó el fideicomiso antes de que yo cumpliera 20». David se levantó. «Basta». Lo miré. Las transferencias recurrentes terminaron esta mañana. La mano de Margarita se detuvo en el papel. «¿Qué transferencias?» «Alquiler, tasas del edificio, seguro. Todo pagado desde mi cuenta separada». Se giró hacia David. «Dijiste que estaba asegurado por 5 años». «Lo está», dijo demasiado rápido.
Cerré la carpeta. No, no lo está. El rostro de Margarita perdió el color. No puedes echarme por una discusión en un aeropuerto. No te estoy echando. Me niego a renovar pagos de una propiedad que no uso y que nunca acepté mantener indefinidamente. Estás castigando a su madre. Le estoy dando a tu hijo la oportunidad de pagar los gastos que él te dijo que ya estaba pagando. David se inclinó sobre la mesa. ¿Crees que esto te hace poderosa? No. Me levanté. Me hace haber terminado. Fuera del piso, mi teléfono sonó. Era Nuria. Hemos encontrado algo, dijo. Me alejé del edificio. ¿Qué? Una garantía de préstamo por 24 millones de euros. El prestatario es Solas House. El garante figura como el patrimonio de propiedad separada de Elena Hart. Nunca firmé eso. Lo sé. ¿Cómo? La firma coincide con tu autorización de impuestos de 2023. Solo 4 personas tenían acceso a ese archivo cifrado. Mi contable, Nuria, mi padre y David. El banco recibió la garantía desde un correo de Montero Arquitectos, dijo Nuria. Los metadatos del documento muestran que se creó en el ordenador de la oficina de David. El tráfico se movía por la Castellana detrás de mí. En el piso de arriba, las luces brillaban contra el cristal. Durante años, había creído estar viendo la vida que David construyó. Ahora entendía. Yo la había construido. Él simplemente había estado regalando pedazos. El departamento de cumplimiento del banco ocupaba el piso 34. Era un edificio donde cada superficie parecía diseñada para resistir huellas. Nuria se sentó a mi lado en una mesa de conferencias negra. Frente a nosotras había 2 investigadores, un abogado externo y un analista de seguridad. La garantía falsificada apareció en la pantalla. Mi nombre estaba en la parte inferior con una elegante firma electrónica. Parecía auténtica porque era auténtica. David la había copiado de un documento que firmé 2 años antes. El analista de seguridad amplió el panel de metadatos. El archivo se creó a las 11:42 p.m. del 6 de enero, dijo. El ordenador de origen fue asignado a Montero Arquitectos. El documento se subió a través de una cuenta de usuario de David Montero. ¿Se aprobó la garantía? Pregunté. No del todo. El banco solicitó confirmación directa del administrador del patrimonio. Esa confirmación nunca llegó. Entonces no se liberó dinero. No bajo esta garantía. Sin embargo, se usó para obtener una extensión de crédito puente de otro prestamista. ¿De cuánto? 800.000 euros. Nuria se inclinó hacia adelante. ¿Qué prestamista? El abogado externo respondió. Banco Comercial de la ciudad. ¿Verificaron el patrimonio? Se basaron en el paquete presentado y en la opinión de un abogado. ¿La opinión de quién? Un nombre apareció en la pantalla. El abogado no estaba conectado al patrimonio Hartwell. Representaba a Montero Arquitectos. David había construido un círculo de personas dispuestas a asumir que él hablaba por mí. Quizás algunos fueron engañados. Otros vieron mi nombre y decidieron que la verificación no era necesaria. Firmé una declaración jurada negando la autorización. Luego di permiso al banco para preservar y compartir los registros. Podrían hacerlo con las autoridades si la investigación confirmaba el fraude. Nuria me observó rubricar cada página. ¿Entiendes que esto puede llevar a una exposición penal para David? Dijo en voz baja. ¿Sí? Todavía puedes buscar solo una recuperación civil. No. El investigador levantó la vista. Nuria continuó. Necesito tu respuesta para que conste. Coloqué el bolígrafo sobre la mesa. Usó mi nombre para asegurar dinero para la mujer que priorizó sobre mí. Lo hizo mientras se presentaba como mi marido y agente financiero. Si minimizo eso, porque me casé con él, le estoy ayudando a hacerlo de nuevo. Las palabras no temblaron. Tampoco mi mano. Procedan con todos los recursos disponibles. Después de la reunión, fui a la casa de la calle Aravaca. Era para el inventario de propiedades programado. David ya había contratado a su propio abogado y a un consultor de relaciones públicas. Lo sabía porque esa mañana apareció un artículo en un sitio web de Sociedad.
Heredera abandona a su marido durante una crisis médica familiar. El artículo me describía como notoriamente privada y a David como un arquitecto hecho a sí mismo que apoyó a su esposa. Mencionaba años de ansiedad relacionada con la aviación. Afirmaba que había usado un jet privado para montar una exhibición dramática de riqueza, después de ponerme celosa de su amiga de toda la vida. Una publicación de Clara en redes sociales apareció debajo del artículo. Era una fotografía desde el asiento dosa. Su mano descansaba junto a una copa de champán. La manga de David era visible en el borde. El pie de foto decía: agradecida por las personas que aparecen cuando el miedo se vuelve demasiado pesado. No mencionó que mi padre estaba esperando una cirugía. No mencionó que yo había pagado el billete. No mencionó que David había cancelado mi reserva. Los comentarios la llamaban valiente. A mí me llamaban fría. En mi vida anterior, habría escrito una respuesta antes del desayuno. Habría explicado cada detalle. Habría rogado a extraños que entendieran mi dolor. Esta vez, reenvié la publicación a Nuria. Conserva esto. Luego hice café en la casa. David esperaba junto a su abogado en la sala de estar. La mayoría de sus pertenencias ya estaban empaquetadas en cajas etiquetadas. La vista dolió más de lo que esperaba. 6 años de matrimonio se convirtieron en trajes en portatrajes, libros de arquitectura en cajas y una fila de fotografías enmarcadas de cara a la pared. El dolor no cambió mi decisión. Eso era nuevo. David me observó examinar el inventario. ¿Viste el artículo? Sí. Yo no lo escribí. Tu consultor distribuyó la declaración. Su abogado se movió. David parecía irritado. Me hiciste echar del hospital. Congelaste tarjetas mientras Clara estaba atrapada. Cortaste los pagos de la vivienda de mi madre, sin previo aviso. Proporcioné un aviso de 30 días cuando era necesario. Te estás escondiendo detrás del lenguaje legal. Estoy usando un lenguaje preciso. Quieres que la gente crea que te robé. El banco cree que presentaste una garantía falsificada. Su rostro cambió. Su abogado habló de inmediato. Mi cliente no discutirá acusaciones bajo revisión. David lo ignoró. Fuiste al banco. Firmé una declaración jurada. Estás dispuesta a destruir mi carrera por un documento que nunca se financió. El Banco Comercial de la ciudad liberó 800.000 euros basándose en él. Miró a su abogado. Esa fue respuesta suficiente. Caminé hacia el despacho. El equipo forense había terminado de obtener la imagen de la tablet. David me siguió. Elena, escúchame. No. La empresa de Clara estaba fracasando. Estaba tratando de proteger empleos. ¿Con mi firma? Iba a decírtelo. ¿Cuándo? Después de cerrar la financiación. Entonces, después de que yo me hiciera responsable. Habrías estado de acuerdo. Entonces, ¿por qué falsificarla? Silencio. Su abogado le dijo que dejara de hablar. Abrí el armario del despacho. Saqué una caja que contenía los diarios de vuelo de mi madre. David se apoyó en el escritorio. Disfrutaste haciéndome pequeño en el aeropuerto. Lo miré. Eso es lo que tú crees que pasó. Llamaste a un jet privado delante de todo el mundo. Llamé a un transporte. Querías que Clara viera quién eras realmente. No, necesitaba llegar a mi padre. Podrías haber tomado el vuelo de la noche. El vuelo de la noche fue cancelado. Frunció el ceño. ¿Qué? La tormenta dejó en tierra todas las salidas a Barcelona después de las 7. Por primera vez, pareció entender la consecuencia que casi había creado. Su expresión se suavizó. Entonces es bueno que encontraras otra manera. La naturalidad de su comentario me dejó sin aliento. Quería crédito por un resultado logrado a pesar de él. Sabías que se acercaba el mal tiempo, dije. Sabía que podría haber retrasos. Aún así, cancelaste mi asiento. Clara ya estaba entrando en pánico, y decidiste que mi miedo no importaba. Tenías recursos. No sabías que los usaría. Siempre pudiste. Esa frase expuso más de lo que pretendía. Me había quitado el asiento porque creía que yo podía absorber el daño. Mi padre podía esperar. Mi duelo podía ser gestionado. Mi miedo podía ser descartado.
Mi dinero podía resolver cualquier problema. Clara, mientras tanto, tenía que ser protegida de toda consecuencia. Tienes razón, dije. Pareció aliviado. Tenía recursos. Levanté la caja. Tú ya no tienes acceso a ellos. La gala de la Fundación Hardwell tuvo lugar 9 días después. Cancelarla habría costado cientos de miles de euros y habría interrumpido subvenciones para 12 organizaciones. Me negué a dejar que David convirtiera la enfermedad de mi padre en una excusa para que yo desapareciera. Tomás se estaba recuperando en casa, en Barcelona. Vio el evento a través de una transmisión en vivo segura. La gala ocupó el gran salón del Museo de Ciencias Naturales. Una luz azul bañaba las columnas de piedra. Las luminarias de cristal suspendidas se reflejaban como estrellas. Llevaba un vestido negro que mi madre había elegido años antes, sin anillo de bodas, sin collar de la familia Montero, solo los pequeños pendientes de zafiro que mi padre me regaló. Fue cuando me convertí en directora de la fundación. Sofía estaba de pie junto al escenario con una tablet. David está aquí, dijo. ¿Invitado? No. Clara está con él. Por supuesto. Entraron por las puertas principales mientras los fotógrafos se giraban. David llevaba el smoking que le compré para nuestro 5º aniversario. Clara vestía de plata y le sujetaba del brazo. No era sutil, ni pretendía serlo. David quería una fotografía que me hiciera reaccionar. Clara quería que una sala llena de donantes creyera que aún pertenecía al círculo del dinero Hardwell. Continué saludando a los invitados. Cuando llegaron a mí, David sonrió para las cámaras. Necesitamos hablar en privado. No. No montes un espectáculo. Llegaste sin invitación. La empresa de Clara figuraba como socia de bienestar, pendiente de revisión de cumplimiento. Nadie nos informó de que la asociación fue cancelada. Recibisteis la notificación ayer. La sonrisa de Clara tembló. La fundación no puede cancelar un acuerdo por tus sentimientos personales. El acuerdo contiene una cláusula de divulgación financiera. Lo divulgamos todo. Entonces, la revisión será fácil. Los dedos de David se cerraron alrededor de mi codo. No lo bastante fuerte como para dejar marca, pero sí para recordarme con qué frecuencia me había alejado de conversaciones que quería controlar. Miré su mano. Me soltó. 5 minutos, dijo. El programa empieza en 3. Me debes una conversación. Te debo respuestas a través de un abogado. Un fotógrafo se acercó. David bajó la voz. La gente está empezando a pensar que eres inestable. Ese era el propósito del artículo. Te dije que no lo escribí. Aprobaste la cita. Su rostro se tensó. Clara dio un paso adelante. Elena, esta hostilidad pública está haciendo daño a David. Miré a las cámaras. Luego a ella. Publicaste una fotografía desde el asiento que él me quitó. Sus mejillas se sonrojaron. Era una publicación de gratitud. Mi padre estaba siendo preparado para una cirugía a corazón abierto. No sabía lo grave que era. David sí lo sabía. David interrumpió. Este no es el lugar. Tú elegiste el lugar. El director del evento se acercó para decir que el salón estaba listo. Subí al escenario. David y Clara se quedaron cerca de la mesa principal. Creía que seguiría el programa preparado. Un discurso de bienvenida, un vídeo, un anuncio de financiación. Di el discurso de bienvenida. Luego cambié la pantalla. Una copia del acuerdo de asociación con Solas House apareció detrás de mí. Antes de anunciar las subvenciones de este año, dije, la fundación debe abordar las preguntas sobre un socio propuesto. La sala se quedó en silencio. Clara se puso de pie. David intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Continué. Solas House S.L. fue seleccionada basándose en declaraciones sobre su estabilidad financiera y compensación a los empleados. La pantalla cambió. Reclamaciones salariales vencidas. La demanda del resorte Colorado. Pagos de Montero Arquitectos. Pagos originados desde mi cuenta separada. Un murmullo recorrió la sala. David se acercó al lado del escenario. Apágalo, dijo. No lo miré. La fundación también ha descubierto que Solas House obtuvo un préstamo puente. Presentaron una garantía con mi firma electrónica.
El documento falsificado apareció. El rostro de Clara se puso blanco. Nunca vi eso, dijo. David subió el primer escalón del escenario. La seguridad se interpuso entre nosotros. Esto es difamatorio, dijo. El documento está bajo investigación bancaria. Estás discutiendo un asunto activo públicamente. Estoy explicando por qué los fondos de la fundación no serán transferidos. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez apareció el historial de la cuenta de la aerolínea. Triga Simapoulusatu PM. Elena Hart, eliminada del vuelo 482. 3:52 p.m. Clara Benítez, añadida. Miré al público. Declaraciones públicas recientes sugieren que abandoné a mi marido y que usé un avión privado como un acto de celos. Nadie se movió. El registro muestra que, tras saber que mi padre necesitaba cirugía, David Montero usó el acceso a mi perfil de viaje, canceló mi asiento confirmado y se lo asignó a la señorita Benítez. Clara negó con la cabeza. No le pedí que te cancelara. Una voz vino del fondo de la sala. Pero usaste el asiento. Maya Ortiz caminó hacia el escenario. Nuria la había invitado. Estaba dispuesta a dar una declaración formal. Iba vestida con un traje oscuro, no con su uniforme. Se detuvo junto a la primera fila. Supervisé la puerta de embarque, dijo. La señora Hart se opuso en cuanto supo del cambio. El señor Montero le dijo que tomara un vuelo más tarde y pidió al personal que no revirtiera la asignación. David la miró fijamente. Maya continuó. El vuelo posterior fue cancelado debido a la tormenta. La atmósfera de la sala cambió. La gente dejó de mirarme como si necesitara explicarme. Empezaron a mirar a David. Ese fue el momento en que perdió el control de la historia. Se giró hacia mí. Has traído a una empleada de la aerolínea a un evento de caridad. Invité a una testigo. Esto es venganza. No. Miré a Clara, luego a él. Esto es divulgación. El presidente de cumplimiento de la fundación se unió a mí en el escenario. Anunció formalmente la suspensión de la asociación con Solas House. La compostura de Clara se rompió. Estás destruyendo mi empresa porque tu marido se preocupaba por mí. Tu empresa ya estaba fracasando. Podrías haberla salvado. Nunca me lo pidieron. Se usó mi firma en su lugar. Miró a David. Me dijiste que Elena aprobó la garantía. Todos los rostros de la sala se giraron hacia él. David habló con cuidado. Te dije que la familia estaba revisando el apoyo. Dijiste que el dinero estaba asegurado, Clara. Dijiste que después de que Tomás firmara, Elena no interferiría. Los micrófonos captaron cada palabra. El abogado de David no estaba presente para detenerlo. Mi padre nunca firmó, dije. Clara me miró por primera vez. Su ira no se dirigía a mí. Él dijo que sí lo había hecho. David se acercó a ella. ¿Estás confundida? No, no lo estoy. Los flashes de las cámaras dispararon. La seguridad los escoltó fuera del salón por separado. Terminé el programa. Mi voz tembló solo una vez. Después del anuncio final, la sala se puso de pie. No por el escándalo, sino por las organizaciones que recibían financiación. Eso me importaba. No había incendiado mi propio trabajo para exponer a David. Lo había eliminado de él. A medianoche, después de que se fueran los últimos invitados, Nuria se reunió conmigo en el despacho del museo. El informe forense sobre la tablet de David estaba abierto en su portátil. Recuperamos mensajes eliminados, dijo. ¿Cuántos? Miles. Me senté. Se desplazó a una conversación de 6 semanas antes. Clara, Tomás sospecha. David. No tendrá tiempo de hacer mucho. Clara. Dijiste que estaba cambiando los documentos del patrimonio. David. Solo si Elena llega a él primero. Clara. Volará tan pronto como el hospital llame. David. No si yo controlo la reserva. Mis manos se quedaron heladas. Nuria siguió desplazándose. La fecha era el 18 de abril, el día del aeropuerto. 3:40 p.m. David. Liberé su asiento. Clara. Estará furiosa. David. Siempre me perdona una vez que piensa que ha reaccionado de forma exagerada. Clara. ¿Y si coge el jet? David. No has subido a uno,
desde que murió su madre. Clara, ¿y si Tomás no sobrevive? David, entonces estará demasiado rota para cuestionar los documentos. Siguió otro mensaje. David, mientras pierda este vuelo, firmará cualquier cosa cuando todo termine. El despacho del museo pareció inclinarse. En mi vida anterior, David había sabido exactamente lo que pasaría. No solo había elegido a Clara, había elegido mi ausencia. Había usado la muerte de mi madre para predecir que me quedaría atrapada en el aeropuerto. Y había tratado la posible muerte de mi padre como una oportunidad financiera. Nuria cerró el portátil. Podemos usar esto. Miré a través de la pared de cristal hacia el salón de gala vacío. Las sillas estaban siendo plegadas. Las flores serían retiradas antes del amanecer. Cada cosa hermosa construida para la noche ya era una evidencia. Una evidencia de que una noche había ocurrido y terminado. Y yo también, dije. David llegó a la mediación con 2 abogados. Yo llegué con Nuria y una caja de archivadores. La sala de conferencias daba al río. La lluvia rayaba las ventanas. Convertía los edificios de fuera en sombras grises. Por un momento, el tiempo me arrastró hacia atrás. Una autopista, faros, cristales rotos. Apreté los pies contra el suelo. Esta no era esa noche. No conducía hacia las pruebas. Las había traído conmigo. David parecía más delgado que en la gala. Su firma lo había puesto en excedencia temporal. Fue después de que la garantía falsificada se hiciera pública. 2 clientes habían suspendido proyectos. Su madre se había mudado a un piso más pequeño. Lo hizo tras descubrir que él no podía cubrir el alquiler anterior. Clara había dejado de responder a sus llamadas. Nada de eso lo hacía inofensivo. La gente suele ser más peligrosa cuando las consecuencias empiezan a parecer reales. Su abogado principal abrió con una declaración sobre la reconciliación. Mi cliente cree que el matrimonio ha sufrido por una falta de comunicación y por un estrés extraordinario. Nuria no levantó la vista de sus notas. Su cliente canceló la reserva de viaje de emergencia de su esposa, falsificó su firma e intentó obtener un préstamo contra su patrimonio. El abogado de David continuó como si ella no hubiera hablado. Reconoce un mal juicio con respecto a la señorita Benítez, pero niega cualquier intención de dañar a la señora Hart o a su padre. Exacto, Hart, dije. El abogado hizo una pausa. Perdona, mi nombre en este procedimiento es Elena Hart, y quiero que conste que es el único que usaré. David me miró. Podrías habérmelo dicho. Acabo de hacerlo. El mediador nos pidió que abordáramos primero la propiedad. David buscaba una parte de la casa de la calle Aravaca. Se basaba en las mejoras matrimoniales. Buscaba compensación por su contribución estratégica a los proyectos Hartwell. También reclamaba un interés en el crecimiento de ciertos activos del patrimonio. Nuria colocó el acuerdo prenupcial sobre la mesa. La sección 4 excluye la propiedad de Aravaca y todos los activos del patrimonio Hartwell. La sección 7 establece que el asesoramiento informal no crea ningún interés de propiedad. David se inclinó hacia mí. ¿Me dejarías sin nada? Tienes tus ingresos, tus cuentas de jubilación y tu participación en la firma. Si la sociedad te permite conservarla, y cada activo personal a tu nombre. Mi carrera ha sido dañada por tu culpa. Tu carrera ha sido dañada porque un documento falsificado salió de tu ordenador. Tú lo hiciste público. Tú usaste mi nombre públicamente primero. El mediador levantó una mano. Mantendremos las acusaciones personales centradas en el acuerdo. David se echó hacia atrás en su silla. Bien, entonces quiero una pensión compensatoria. Incluso su abogado se giró ligeramente. Las cejas de Nuria se arquearon. ¿Sobre qué base? Reduje mi independencia financiera durante el matrimonio. Casi me reí. Él había ganado más que yo en varios años, porque mi salario en la fundación era intencionadamente modesto. Simplemente había elegido no usar sus ingresos para gastos compartidos. Nuria abrió el resumen de cuentas. El señor Montero retuvo el 81% de sus ingresos en inversiones separadas, mientras que la señora Hart pagó el 92% de los gastos del hogar. El mediador
Leyó los números. La solicitud de pensión de David desapareció antes del almuerzo. Entonces Nuria presentó la garantía falsificada. David negó haberla creado. Su abogado sugirió que un empleado podría haber accedido a su ordenador. Nuria presentó los registros de inicio de sesión. Él afirmó que la contraseña era conocida en la oficina. Ella presentó un registro de seguridad. Mostraba que su tarjeta de acceso entró en la oficina a las 10:58 p.m. y salió a las 12:17 a.m. Dijo que había estado trabajando hasta tarde. Ella presentó el archivo de origen copiado de mi carpeta de impuestos cifrada. Solo su dispositivo doméstico autenticado lo había descargado. Su abogado solicitó un descanso. David me siguió al pasillo. Nuria se interpuso entre nosotros. «Quiero hablar con mi esposa». «No es tu esposa a efectos de una discusión privada», dijo Nuria. Él miró por encima de ella. «Elena, sabes que nunca te destruiría deliberadamente». Lo miré a los ojos. «Sé exactamente lo que estás dispuesto a arriesgar. Estás leyendo mensajes privados sin contexto. El contexto era la posible muerte de mi padre. Estaba enfadado. Los escribiste antes de que discutiéramos. Clara me presionó. Tú cambiaste la reserva. Tenía miedo. Tú copiaste mi firma. Iba a devolver el préstamo. Le dijiste que firmaría cualquier cosa una vez que mi padre muriera». Su rostro se tensó. Era una forma de hablar. No, era un plan. La gente pasaba al final del pasillo. El mundo ordinario continuaba a nuestro alrededor. David bajó la voz. «No quería que Tomás muriera. Querías que yo no llegara a él. Quería tiempo. ¿Para qué? Para estabilizar la financiación antes de que él te pusiera en mi contra. Mi padre no me puso en tu contra. Nunca creyó que yo fuera lo suficientemente bueno. Tenía razón en una cosa. Creías que casarte conmigo te daba permiso para usar lo que me pertenecía. Construí nuestra vida, con mi dinero. Te amaba. Mientras planeabas mi duelo, apartó la mirada. Eso fue lo más cerca que estuvo de la honestidad». La segunda mitad de la mediación comenzó con Clara Benítez entrando en la sala. Tenía su propio abogado. David la miró fijamente. «¿Qué haces aquí?». Su abogado respondió. «La señorita Benítez participa bajo un acuerdo de cooperación. Está relacionado con la investigación bancaria». El rostro de David perdió el color. Clara no se sentó a su lado. Se sentó en el extremo más alejado de la mesa. Sin el abrigo color crema, la voz temblorosa y la mano de David parecía diferente, cansada, enojada, ordinaria. El mediador recordó a todos que la sesión era confidencial. Clara admitió que David prometió financiación de Harwell. Admitió que él le dijo que mi padre finalmente lo autorizaría. Admitió que David me había descrito como emocionalmente dependiente y propensa a aprobar cualquier cosa tras una crisis familiar. Negó saber que la firma era falsificada. Nuria le mostró un mensaje. «Clara, Elena nunca estará de acuerdo mientras Tomás esté vivo». «David, entonces nos movemos antes de que piense con claridad». Clara miró la pantalla. «Pensé que quería decir que la persuadiría». «Preguntaste si podría coger el jet privado», dije. Su mirada se desvió hacia mí. «Sí». «¿Sabías que contaba con mi miedo a volar?» «Sí». «¿Sabías que mi padre estaba esperando una cirugía?» David dijo que los médicos tenían tiempo. Esa no fue mi pregunta. Tragó saliva. «Sí». David golpeó la mesa con la palma de la mano. «Estáis actuando como si la hubiera dejado tirada en una carretera. Estaba en un aeropuerto internacional con dinero y opciones». Todos en la sala se quedaron en silencio. Ahí estaba de nuevo su defensa. Yo podía permitirme el daño. Por lo tanto, él tenía derecho a causarlo. Nuria cerró la carpeta. Los recursos de mi clienta no reducen la intención de su cliente. Después de la mediación, la brecha del acuerdo se redujo, no por remordimiento, sino porque sus abogados entendieron la evidencia. Aceptó renunciar a las reclamaciones contra mi propiedad y a entregar cualquier acceso en disputa, y a reembolsar una parte de los fondos mal utilizados.
Los asuntos penales y bancarios quedaron fuera del acuerdo. Se negó a admitir un daño emocional deliberado. Ya no necesitaba la frase. La reunión especial de Hardwell tuvo lugar 2 días después en Barcelona. Solo asistieron fideicomisarios, directivos de la fundación, el consejo familiar y el representante de la firma de David, y las personas conectadas a las solicitudes en disputa. Mi padre se unió por vídeo desde su estudio. Parecía cansado pero alerta. Margarita se sentó detrás de David. Me había llamado 3 veces desde la gala. No había respondido. Cuando comenzó la reunión, me puse de pie a la cabecera de la mesa. Durante la mayor parte de mi matrimonio, David había hablado en salas como esta. Mientras yo suavizaba sus declaraciones y recordaba nombres, me llamaba su puente. Nunca consideró que un puente pudiera cerrarse. Presenté la cronología. La consulta de garantía no autorizada. La firma de impuestos copiada. El préstamo puente. Los pagos a Solais House. El cambio de reserva en el aeropuerto. Y los mensajes que describían la posible muerte de mi padre como una oportunidad. No levanté la voz. No lo llamé cruel. Dejé que sus propias palabras lo hicieran. Cuando llegué al último mensaje, Margarita se cubrió la boca. David, mientras pierda este vuelo, firmará cualquier cosa cuando todo termine. Lo miré. ¿Escribiste esto? Su abogado le susurró algo. David respondió de todos modos. Sí. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. Sabías que Tomás podría morir. David se giró hacia ella. No pensé que lo haría. Eso no es lo que ella preguntó, dijo Raúl desde el otro lado. Había venido porque su factura legal apareció en la revisión financiera. Ya había proporcionado una declaración confirmando la tergiversación. David miró alrededor de la sala. Estáis todos fingiendo que Elena es una indefensa. Tiene más dinero que todos los aquí presentes. Tenía un jet esperando, abogados, un patrimonio. Nada de lo que hice podría realmente arruinarla. La voz de mi padre llegó a través del altavoz. Casi lo logras antes de que ella entendiera lo que estabas haciendo. David se enfrentó a la pantalla. Nunca me quisiste en la familia. Quería que mi hija fuera amada. Por alguien que no calculara cuánto podía sobrevivir. Las palabras golpearon más fuerte que la ira. David me miró. Sí te amaba. Abrí el último documento. Esta es mi notificación formal, eliminándote de todos los roles de asesoramiento. De proyectos, comités, listas de acceso y consideración futura de Hardwell. El representante de su firma se aclaró la garganta. Montero Arquitectos también ha votado para rescindir la sociedad del señor Montero, sujeto a las disposiciones de nuestro acuerdo operativo. David se giró bruscamente. No podéis hacer eso. La votación ya ha ocurrido. Porque ella os presionó. Porque expusiste a la firma a reclamaciones por fraude. Y usaste los sistemas de la empresa para crear documentos no autorizados. Margarita comenzó a llorar. No en voz alta. Parecía más pequeña sin la certeza de que su hijo era la parte perjudicada. Te defendí, susurró. El rostro de David se contrajo. Madre, ahora no. Me dijiste que era cruel. Me dijiste que te mantenía dependiente. Me dijiste que todo venía de tu trabajo. Te estaba protegiendo de saber que ella pagaba mi alquiler. Margarita me miró. Pensé que querías que nos sintiéramos en deuda. Quería que os sintierais seguros. Sus hombros temblaron. Te llamé fría. Sí. Dije que Tomás te envenenó contra el matrimonio. Sí. Me equivoqué. La sala esperó a que la consolara. Ese siempre había sido mi papel. Dejé que el silencio permaneciera. Acepto que ahora entiendes más, dije. Eso no restaura nuestra relación. Ella bajó la mirada. Lo sé. David se levantó. Ya es suficiente. No, dije. Esta es la parte que nunca esperaste. Coloqué 3 notificaciones sobre la mesa. La primera era la petición de divorcio. La segunda era la demanda de recuperación civil. La tercera confirmaba mi cooperación con la investigación sobre la garantía falsificada. Dijiste que estaba reuniendo pruebas contra mi marido. Le dije. Tenías razón. Su rostro se endureció. Te arrepentirás de hacer esto irreversible. Se volvió irreversible en la puerta 17. La reunión terminó a las 5:20.
Fui al hospital para la cita de seguimiento de mi padre. Insistió en caminar desde el ascensor sin silla de ruedas, lo que lo agotó. Mientras Sofía lo ayudaba a registrarse, David apareció al final del pasillo. Me había seguido desde la reunión. Nuria no estaba allí, pero la seguridad sí. Levanté una mano antes de que se acercaran. 2 minutos, dije. David se detuvo a varios metros. Sin la firma, el traje a medida, parecía un disfraz de una vida que ya había terminado. Nunca quise que Tomás muriera, dijo. Lo sé. Un alivio cruzó su rostro. Entonces continué. Solo querías que yo no estuviera allí. Su alivio se desvaneció. Pensé que podría hablar con él primero, explicarle la financiación y conseguir más tiempo. Querías controlar lo que él me dijera. Sí. La honestidad llegó demasiado tarde para ser valiente. Sabías que los vuelos posteriores podrían cancelarse. Sabía que había una tormenta. Sabías que no había usado el jet desde que murió mi madre. Sí, contabas con eso. Miró al suelo. Sí. El pasillo parecía muy brillante. Durante años, había imaginado que la verdad desencadenaría algo dramático dentro de mí. En cambio, eliminó la última incertidumbre. David había amado la versión de mí que permanecía donde él la colocaba. Amaba mi suavidad cuando cubría sus acciones. Amaba mi miedo cuando me mantenía dependiente. Amaba mi riqueza cuando se movía por sus manos sin requerir gratitud. Quizás había amado partes de mí, pero no era suficiente para hacer que lo que hizo fuera amor. Puedo renunciar a las reclamaciones del acuerdo, dijo. Puedo devolverlo todo. Nunca volveré a hablar con Clara. Eso no cambiaría lo que elegiste. Elegí mal una vez. Elegiste repetidamente. Entré en pánico. Tú planeaste. Se acercó más. La seguridad se movió. Se detuvo. ¿Qué quieres que diga? Nada. Tiene que haber algo. No lo hay. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que lo veía llorar desde nuestra boda. En otra vida, podría haber cruzado el pasillo. Podría haberle tocado la cara. Y confundido su dolor con reparación. Esta vez me quedé donde estaba. Firmaré lo que quieras, dijo. Solo reúnete conmigo una vez después de que esto termine. ¿Por qué? Porque 6 años no deberían terminar en una sala de conferencias. Tenía razón. Había terminado en un aeropuerto. Aún así, acepté una última reunión. En el hangar de Hartwell, dije. La mañana en que se finalice el divorcio. Frunció el ceño. ¿Por qué allí? Porque es desde donde me voy. El divorcio se finalizó 4 meses después. David aceptó un acuerdo después de que el tribunal denegara su solicitud de pensión y confirmara el acuerdo prenupcial. Conservó sus inversiones personales, un vehículo y su cuenta de jubilación. Y las ganancias de la venta de su participación en la sociedad a una valoración reducida. Renunció a toda reclamación sobre la casa, los activos de Hartwell y la fundación. El caso de recuperación civil le exigió devolver los fondos transferidos a través de facturas falsas, una cantidad que tardaría años en pagar. La investigación bancaria avanzó más lentamente. David finalmente llegó a un acuerdo. Incluía restitución, libertad condicional y supervisión financiera. Y un antecedente permanente por presentar documentos fraudulentos. Evitó la cárcel en parte porque la garantía del patrimonio nunca se financió. Y en parte porque cooperó cuando la evidencia se volvió abrumadora. No abogué por un resultado más duro, ni por misericordia. Di a los investigadores la verdad y permití que la ley decidiera. Clara cooperó antes que él. Proporcionó mensajes, estados financieros y grabaciones de conversaciones. En ellas, David prometía acceso al dinero de Hartwell. A cambio, los fiscales la trataron como una participante con conocimiento limitado, no como la organizadora principal. Eso no salvó a Solace House. La empresa colapsó bajo salarios impagados y reclamaciones de prestamistas y pruebas de que Clara había exagerado las cifras de ocupación. La cancelación de la asociación con la fundación fue la primera advertencia pública. Su último mensaje me llegó una semana antes de la audiencia de divorcio. Sé que crees que te robé a tu marido, pero nos mintió a las 2. Lo leí una vez
Y respondí. Sabías que canceló mi asiento después de la llamada de emergencia de mi padre. Sobre lo que mintió más tarde no borra lo que aceptaste. Nunca más me contactó. Margarita se mudó a un piso de 2 habitaciones a las afueras de la ciudad. Antes de irse, pidió reunirse. Nos sentamos en una cafetería vacía un martes por la tarde. Parecía mayor. O quizás simplemente ya no estaba rodeada de las cosas que mi dinero había mantenido. «Te traje algo», dijo. Colocó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. Dentro había una pulsera de diamantes. Se la había regalado por su 60º cumpleaños. No puedo quedármela. Era un regalo. No entendía lo que estaba aceptando de ti. Aceptaste una pulsera. Acepté una vida y creí que mi hijo la proporcionaba. Cerré la caja. Quédatela o véndela. La decisión es tuya. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui cruel contigo. Sí, pensé que nos mirabas por encima del hombro. Seguí haciéndome más pequeña para que no pensaras eso. Lo sé. No lo sabes ahora. Se estremeció. No había tenido la intención de ser amable. La amabilidad se había vuelto peligrosa cuando la usaba para borrar la verdad. Margarita cruzó las manos. David apenas duerme. Esa no es mi responsabilidad. Dice que perderte, le hizo entender. Perder el acceso le hizo entender que había consecuencias. Te amaba. Entonces debería haberse comportado como alguien que lo hacía. Miró hacia la ventana. No espero que me perdones. Bien. La palabra sonó dura, pero también honesta. Después de un momento, añadí. Entender lo que pasó es útil. No requiere que tengamos una relación. Asintió. Espero que tu padre se recupere por completo. Gracias. Dejé la pulsera sobre la mesa. No como castigo, sino porque ya la había regalado. Estaba aprendiendo que reclamar mi vida no significaba reclamar cada objeto. Algunas cosas podían quedarse donde cayeron. La mañana en que el divorcio se hizo definitivo, llegué al hangar de Hardwell antes del amanecer. El cielo estaba pálido sobre la pista. El personal de tierra se movía bajo luces blancas, revisando el combustible y el equipo. El Hardwell 7 esperaba con la puerta abierta. Había volado en él 11 veces desde la cirugía de mi padre. El miedo no había desaparecido, se había vuelto proporcionado. Ya no era una puerta cerrada, solo un sentimiento. El capitán Reeves revisaba la ruta con Marisol cerca del ala. Volábamos a Denver para una reunión de la fundación, luego a San Francisco, donde planeaba pasar una semana sola. No en soledad, sola. Había empezado a entender la diferencia. David llegó a las 6:15. Llevaba un abrigo oscuro y no traía equipaje. Por un instante, verlo junto al avión dobló el tiempo por la mitad. Vi al hombre en la puerta 17, sosteniendo mi futuro cancelado. Vi al marido que hacía café los domingos y sabía que odiaba dormir con la puerta del armario abierta. Vi al hombre que copió mi firma y calculó la muerte de mi padre. Todo él existía. Eso era lo que hacía difícil irse. La gente quiere que la traición borre cada buen recuerdo, pero no lo hace. Cambia lo que los recuerdos significan. David se detuvo frente a mí. Está hecho. El juez firmó a las 8 de esta mañana. Su boca se tensó. Elena Hart, a secas. Sí. Miró el avión. Solía pensar que evitabas estos porque querías vivir como yo. Los evitaba porque tenía miedo. Nunca me dijiste lo mal que estabas. Sí lo hice. Apartó la mirada. Quizás recordó las noches que me desperté de sueños de metal rasgándose, o los viajes que cancelé, o la vez que le pedí coger un tren conmigo y se quejó durante 3 horas. Debería haber escuchado, dijo. Sí. Un vehículo de tierra pasó detrás de él. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo. Terminé todo con Clara. Esa fue tu decisión. No he hablado con ella en 3 meses. Eso no me afecta. Estoy en terapia. Espero que te ayude. Suenas como si hablaras con un extraño. Te estás convirtiendo en uno. Su rostro se tensó. Sé que crees que solo me quedé por el dinero. Creo que el dinero te facilitó confundir la posesión con el amor. Amaba nuestra vida. Yo pagué por nuestra vida. Te amaba. Esperé.
Se acercó más. Amaba que me entendieras, que hicieras cada habitación más fácil. Amaba volver a casa contigo, y la forma en que recordabas cada detalle sobre la gente. Amaba que nunca me hicieras sentir ordinario. Las palabras dolieron porque algunas eran ciertas. Él había amado ser visto por mí. Simplemente nunca había aprendido a verme con el mismo cuidado. Amabas lo que te daba, dije. Y cuando dar empezó a hacerme daño, seguiste tomando. Fui egoísta. Sí, pensé que siempre habría tiempo para arreglarlo. Hubo tiempo antes del aeropuerto. Lo sé. No, lo sabes después del aeropuerto. Miró hacia la puerta abierta de la cabina. ¿Fue por esto que me pediste venir? ¿Para mostrarme que te vas en el avión? No. Abrí mi bolso y saqué el anillo. Estaba dentro de un sobre con la orden de divorcio final. Se los entregué a ambos. Te pedí que vinieras aquí porque aquí entendí la diferencia. La diferencia entre el miedo y la impotencia. Cogió el sobre pero no lo abrió. Llamaste al jet para castigarme. Lo llamé porque mi padre me necesitaba. Sabías cómo se vería. No me importó. Eso no es cierto. Querías que Clara viera que el asiento no importaba. El asiento importaba completamente. Frunció el ceño. Miré el avión, luego a él. El avión nunca fue el punto. El asiento lo fue. No dijo nada. Creías que mi lugar podía ser regalado porque asumías que seguiría disponible. Creías que esperaría en la puerta. Me disculparía por estar herida y aceptaría cualquier espacio que quedara. El espacio que sobrara, después de que Clara se sintiera segura. Sus dedos se cerraron alrededor del sobre. Tomé una decisión imperdonable. Tomaste la decisión que reveló todas las demás. No puedo cambiarla. No. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer el resto de mi vida? La vieja respuesta surgió automáticamente. Consolarlo. Darle esperanza. Decirle que estaría bien. Dejé pasar la respuesta. Esa ya no es una pregunta que me hagas a mí. Sus ojos se cerraron brevemente. Cuando los abrió, estaban húmedos. ¿Me odias? No. La respuesta lo sorprendió. Continué. No necesito odiarte para dejarte. ¿Hay alguien más? No. Casi pareció decepcionado. Un nuevo hombre le habría permitido creer que me fui porque fui tentada. No porque la vida sin él era mejor que la vida dentro de sus reglas. No estoy eligiendo a otra persona, dije. Estoy eligiendo una vida en la que nadie tiene acceso a mí. No simplemente porque una vez los amé. El capitán Reeves apareció al pie de las escaleras. Señorita Hart, estamos listos. David lo miró, luego a mí. ¿Todavía te asustas? Cada vez. ¿Y aún así vuelas? Cada vez que decido que el destino vale la pena. Su rostro se descompuso por un segundo. Luego lo controló. ¿Alguna vez valí la pena? Valías la honestidad, valías el esfuerzo, valías las promesas que hice. Me dirigí hacia las escaleras. No valías la pena abandonarme a mí misma. No me siguió. En lo alto de las escaleras, miré hacia atrás una vez. No porque quisiera volver, sino porque quería recordar la verdad con claridad. David estaba solo bajo las luces del hangar. Sostenía el anillo que una vez me ordenó ponerme de nuevo. La puerta se cerró. Me abroché el cinturón de seguridad. Marisol se sentó frente a mí. ¿Lista? No, sonrió ella. Buena respuesta. El avión comenzó a moverse. Mi teléfono permaneció encendido, pero el número de David estaba bloqueado. Mi ubicación me pertenecía solo a mí. La pista se extendía por delante bajo la luz de la mañana. Mientras los motores rugían, el miedo se movió por mi pecho. Puse una mano sobre él. «Puedes venir», susurré. «Simplemente no puedes elegir por mí». El avión se elevó. Madrid se quedó atrás. 6 meses después, estaba en la oficina de la Fundación Hartwell, ante una sala de abogados, asesores financieros y trabajadores sociales. Estábamos lanzando la iniciativa Firma Clara, un programa diseñado para ayudar a la gente a identificar el control económico, especialmente dentro de las relaciones íntimas. Proporcionaba revisiones de documentos independientes y asistencia de viaje. También planificación de cuentas seguras y consultas legales. El programa no llevaba el nombre de David. No se construyó para mantener viva su historia.
surgió de algo que había aprendido demasiado tarde una vez, y lo suficientemente temprano la segunda. El amor no era una autorización. El matrimonio no era consentimiento para un acceso ilimitado. La generosidad no era una obligación permanente. Una persona no tenía que volverse pobre, impotente o destruida antes de que se le permitiera irse. Mi padre asistió al lanzamiento. Caminaba con un bastón e ignoró cada recomendación de sentarse. Después de la presentación final, se unió a mí junto a las ventanas. «Convertiste un billete de avión en todo un programa legal», dijo. «Técnicamente, lo hizo David. No le des crédito. No lo hago». Se veía más saludable que en abril. No invencible. Real. Durante años, había creído que perder a alguien era lo peor que podía pasar. Ahora entendía que mantener a alguien a costa de mí misma podía ser peor. Mi padre me tocó el hombro. «¿A dónde vas ahora?» «Londres, luego Lisboa». «¿Comercial?» Lo miré. Él sonrió. «El Harwell 7 está disponible. Sé que no estoy obligada a usarlo simplemente porque puedo. Yo también lo sé». A la mañana siguiente, llegué a la terminal privada con una maleta, sin marido, sin itinerario compartido, sin la emergencia de nadie más por encima de la mía. En el mostrador, la coordinadora de vuelo me entregó el manifiesto. Pasajera, Elena Hart, destino, Lisboa, regreso, abierto. Firmé mi nombre. Fuera, el cielo estaba despejado. Las escaleras esperaban. Las subí sin buscar el permiso de nadie. Durante la mayor parte de mi matrimonio, había creído que el amor significaba guardar un lugar para alguien. Ahora lo sabía mejor. A veces, el amor por uno mismo significaba negarse a sentarse en el asiento que otro había dejado atrás. A veces significaba elegir el avión, el destino y la hora de partida. A veces la libertad no era la ausencia de miedo, era el momento en que el miedo dejaba de tener el control.